En nuestra serie Reinos Enfrentados, hemos ya pasado bastantes domingos en lo que se llama el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta hoy. Y en el Sermón del Monte, Jesús introduce el reino de Dios y a un Dios que es nuestro Padre Celestial. Jesús nos exhorta primeramente que busquemos ese reino. En Mateo 6:33 vimos cómo dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y esto es una búsqueda completa y entregada, que es la perfección que menciona el versículo 5:48, cuando dice: por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y como Pastor Israel mencionó en su sermón, es una perfección que se refiere a cómo buscamos a Dios, no necesariamente cómo nos comportamos. Y la expectativa de este reino es de vivir teniendo un verdadero amor por el prójimo. Como dice el versículo 44 del capítulo 5, que nos reta cuando Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Jesús nos muestra en el Sermón del Monte por primera vez que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de su reino, es nuestro Padre Celestial. Y a la vez que nos enseña cómo orar en el Padre Nuestro, nos demuestra y nos enseña al Padre Nuestro. Y así Jesús nos enseña cómo debemos alcanzar el reino de Dios y nuestro Padre Celestial, y cómo debemos vivir en ese reino. En este pasaje que acabamos de leer, en capítulo 7, versículo 1 al 12, Jesús señala dos peligros en la búsqueda de la perfección, de la búsqueda del perfecto Dios. Las demandas de perfección pueden traer o generar juicios, que es lo que él cubre en los versículos 1 al 5. Y también el versículo 6 habla de las demandas del amor, que pueden causar una escasez crónica de discernimiento. Y estas demandas a la perfección deben obligarnos a nosotros que estamos siguiendo a Jesús a reconocer nuestra insuficiencia y así llevarnos a la oración. Y eso lo vemos en los versículos del 7 a 12. Por último, en el versículo 12 encontramos la regla de oro, que resume el cuerpo entero del Sermón del Monte, desde versículos 5 y 17 hasta este punto en el versículo 7-12. Y este versículo, esta regla de oro, nos lleva al argumento central que Jesús nos ayuda a capturar, y es que nuestro Padre Celestial nos ama, y podemos buscarlo totalmente en oración para así hacer el bien, siendo fortalecidos al amor y a la generosidad hacia otros. Así que indaguemos en los versículos y vamos a ver el versículo del 1 al 6, donde la conducta del discípulo ante la demanda de la perfección del reino de Dios se expone. Y Jesús comienza con una frase bien fuerte. Tenemos que reconocer aquí, para ver que estamos escuchando este sermón, y quiero que me escuchen, quiero que me vean, ¿ok? Porque este sermón ha sido bastante difícil de ponerlo junto. Y tenemos que recordar que este es un sermón de un pedazo de un sermón. Y así comienza el sermón, con esa frase fuerte: no juzguen para que no sean juzgados. Y Jesús
está hablando aquí de un tipo de juicio que es sensoría y no el de discernimiento. Aquí no juzgues no significa no pienses. John Stott comenta que el mandato no es un requisito para ser ciego, sino más bien una súplica para ser generoso. El verbo aquí que se utiliza en el griego no solo generalmente se utiliza para emitir un veredicto, sino un veredicto contrario, un veredicto negativo y adverso. O sea, condenar. Esto es lo que Jesús está prohibiendo, la condenación. El discípulo que asume ser el juez de lo que hace otro, usurpa el lugar de Dios y por lo tanto se vuelve responsable ante Él. Y por eso en el versículo 2 leemos: con la medida con que miran, se les medirá. Es como si Jesús estuviera diciendo: no asumas el lugar de Dios al decidir que tienes derecho de pasar juicio sobre todo. No lo hagas, para evitar ser llamado a cuentas por el Dios cuyo lugar tú usurpas. Y por eso nos muestra esta ilustración en el versículo 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Una ilustración que es bien famosa, que la hemos escuchado desde pequeño si vas a la iglesia desde pequeño. Y aquí el contexto es de una persona que quiere ayudar a otra persona. Tenemos que tener eso en cuenta. Y se imagina esta ilustración una persona que fija su mirada en algo bastante poco importante en otra persona, como lo es la mota o una astilla en tu ojo, y se olvida que tiene una viga en su ojo. Algo que es más significativo en sí mismo que la astilla en otra persona. En otras palabras, primero tengan las prioridades correctas. Lo que más importa es lidiar con la viga en tu ojo. ¿Para qué? Para que puedas ayudar a tu hermano con la astilla en el ojo de él. Así podemos ayudar a nuestro hermano. Y el significado no es que en todas las cosas la persona que juzga sea peor que el que critica. Es más bien que lo que encuentra mal en su hermano es un asunto muy pequeño en comparación con el pecado que Dios ve en él. Te pregunto y me pregunto, es como si nosotros le dijéramos a Dios: ¿quién de nosotros se atrevería a enfrentar a Dios, en otras palabras, diciéndole: yo estoy limpio de pecado y falta, y puedo juzgar a otra persona como tú? En contraste, las demandas de amor pueden también causar una escasez crónica de discernimiento. Y por eso en el versículo 6 leemos: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Esta pequeña sección es única del Evangelio de Mateo. No la vas a encontrar en otro Evangelio. Y tal vez se ponga aquí como el extremo opuesto a lo que nos ha ocupado en los versículos anteriores del 1 al 5. Y aquí vemos dos opuestos, del versículo 1 al 6. El error de ser demasiado duro al juzgar a aquellos que no deberían ser juzgados. Pero también vemos el error de ser demasiado laxo al dar lo que es santo a los perros y las perlas a los cerdos. Esas cosas santas pueden ser el Evangelio. Ofrezcamos el Evangelio a todos, especialmente a los perdidos, pero también
queremos utilizar el Evangelio para tener discernimiento en lo que aconsejamos a otros en la familia de Dios. Y este error puede conllevarnos a no ayudar a tomar decisiones efectivas y edificantes para el bien del otro. Y como como decimos en el Boricua, es dejarlo al garete. Dos opuestos: juzgar y condenar, y el otro opuesto es no voy a decir nada, aunque tenga algo que decir para edificar al hermano. Entonces nos movemos al versículo 7 y al 11. Y aquí vemos las grandes demandas a la perfección que deben obligarnos a reconocer nuestra insuficiencia y llevarnos a la oración. Jesús ha establecido un alto nivel ante sus seguidores: ser perfecto. ¿Cómo vamos a alcanzar esa perfección? Bueno, la oración es una parte íntegra de esa respuesta. Y Jesús continúa enseñándonos sobre la oración. Y en Mateo 7 al 8, en esos versículos, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y aquí tenemos un triple mandato de pedir, buscar y llamar. Y eso es tanto un comando imperativo como una invitación. Estas palabras son imperativos presentes en el griego, que significan acción continua. Es como si Jesús está diciéndole: pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Y esto sugiere un esfuerzo persistente. Lo más probable es que sea el reconocimiento de que necesitamos venir continuamente ante Dios. No deberíamos pensar que porque ya hemos pedido una vez, somos presuntuosos de pedir más. De hecho, la progresión sugerida en la palabra pedir, buscar y llamar puede sugerir un crecimiento con la conciencia de nuestra dependencia de Dios. Y la oración recibirá respuesta, como dice el versículo: se les dará, hallarán y se les abrirá la puerta. Tal vez la respuesta a la oración sea así. Tal vez la respuesta a la oración sea un no. Y tal vez la respuesta a la oración sea todavía. La enseñanza central que trae Jesús en esta oración a un Padre amoroso es efectiva. El punto no es que la persistencia humana va a ganar al fin. Como quien dice, le vamos a ganar a Dios por la persistencia que tenemos ante Él. El punto no es que siempre vamos a recibir o obtener lo que pedimos en oración. El punto, escúchame iglesia, el punto es que el Padre Celestial, que ama a sus hijos, ciertamente responderá a la oración. Y que Dios sabe lo mejor para nosotros, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Por último, en este pasaje que tenemos está el versículo 12. Lo que se conoce como la regla de oro, que es el resumen del Sermón del Monte. Ahora, no sé si sabías que hay diversas reglas de oro o versiones de la regla de oro. Y estas versiones de las reglas de oro existían antes de Cristo. De hecho, la regla de oro se encuentra de una forma u otra en una variedad de religiones, principalmente formulándose en lo negativo. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Por ejemplo, en el libro de Apócrifo de Tobí, dice: lo que odias no lo hagas a nadie. El gran Hillel, que fue un líder religioso en los tiempos de Herodes, enseñó a un pagano toda la Torá y le dijo: lo que es odioso para ti, no lo hagas para tu prójimo. Eso es toda la Torá, mientras que el resto es el comentario de la misma. Se pueden citar muchas otras versiones o ejemplos del judaísmo, en el judaísmo, y de hecho algunas versiones en religiones como el budismo y el confucianismo. De hecho, Confucio dijo esto: lo que no quieres que te hagan a ti mismo, no lo hagas a los demás. Todo en el sentido negativo. Pero aquí encontramos a Jesús anunciando y enunciando la regla de forma positiva. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y es importante anotar la diferencia si la regla de oro se cita en lo negativo o en lo positivo, porque tiene dos significados diferentes. En la forma negativa, si no hiciéramos nada en absoluto, satisfaríamos la forma negativa. Ejemplo, el gran juicio final en Mateo 25. Se conocen las ovejas y los cabritos. Aquellos que son condenados bien podrían afirmar y decir: hemos cumplido con la regla de oro en la forma negativa. Porque en el versículo 45 de ese capítulo, refiriéndose a los cabritos, Jesús dice: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Y la condena a estos cabritos, a estas personas, estaba en el hecho de que habían fallado de hacer el bien que tenían a su disposición de hacer, no en ninguna acción malvada que habían hecho. Un comentarista lo resume así, resume la regla de oro así: lo negativo nos confina a la región de la justicia, lo positivo nos lleva a la región de la generosidad o la gracia. Y esto resume y abraza tanto la ley como los profetas. La regla de oro en el versículo 12 sirve como el punto de exclamación del Sermón del Monte. No es el final, pero es el punto de exclamación. Y nos mueve, escucha iglesia, nos mueve a pensar desde el enfoque en lo que me beneficia a mí, cómo quiero que me traten, a enfocarme en lo que beneficia a otros, cómo yo puedo tratar a otros mejor, del egocentrismo a la generosidad y a la piedad. Jesús nos muestra al Padre Celestial en este pasaje y lo ha mostrado en todo el sermón y a través de todo el sermón del monte. Y el Padre Celestial, Él sabe, Él es bueno y Él es soberano. Y Jesús nos dio el ejemplo de lo que Él predicó. Jesús confió en su Padre. Jesús se sometió en obediencia hasta la muerte en la cruz por ti y por mí. Jesús vino ante su Padre en oración. Recuerda Getsemaní, pidiendo, buscando y llamando en su pasión antes de su sufrimiento en la cruz. Él sabía lo que iba a pasar y le pidió al Señor: no me lleves a este sufrimiento, mas sea tu voluntad.
Jesús sufrió tormento, dolor y hasta la muerte violenta en el Calvario, confiando de que Dios estaba con él a través de su sufrimiento. Y así Jesús descansó en su Padre y vio su redención. Asimismo, nosotros podemos descansar en la redención que nos da Jesús, por fe en Él. Jesús, como Hijo de Dios, nos muestra al Padre Celestial. Juan 1:12 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, somos hijos de Dios también. Y podemos referirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Absorbe eso. Deja que esas palabras te lleguen al corazón. ¿Qué respuesta tiene esto? ¿Qué respuesta tiene esta gran verdad? Podemos confiar en este Dios como nuestro Padre Celestial y debemos buscarlo totalmente. Podemos someternos a su voluntad porque Él es bueno. Y podemos también ser intencionales en buscar hacer el bien, porque Dios es quien nos fortalece y nos lleva a ser generosos a la vez que dependemos en Él en oración. Y podemos venir a Él en oración, aun cuando nos duele y no entendemos el porqué de lo que está pasando. Iglesia, y aquí yo voy a aterrizar y voy a estar con ustedes, porque estamos en duelo. Porque yo me pregunto, y tú te preguntas, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado bastante? Si aquí hay alguna visita, ya han escuchado de parte del pastor Xavier, el pastor Israel y otros, lo que hemos estado pasando aquí. Y la verdad es que hay una realidad que este sermón, que este pasaje habla hacia esa realidad. Estamos hablando del dolor que han sufrido Jorge y Luchi y el dolor que hemos sufrido nosotros por ellos. Y a veces, y yo estoy seguro que tú has preguntado, ¿cómo caminamos este camino con Jorge y Luchi? Y te voy a decir que no solamente los pastores van a caminar ese camino, porque lo estamos caminando, pero nosotros como iglesias estamos llamados a caminar este camino con ellos. Y yo sé que esta no es la primera vez que esta iglesia pasa por esto. No es la primera vez que esta iglesia ve sufrimiento y pérdida y dolor. Pero el Señor en su gran soberanía nos ha dado este pasaje para tiempo como este. Y todos procesamos el dolor y el sufrimiento de diferentes maneras, como ya ha sido mencionado. Tanto nuestro sufrimiento como el de otros. Recordemos que podemos estar tristes, lamentando, pero aún confiando en el que tiene todo en sus manos. Y como nos recuerdan muchos de los salmos de lamento, podemos preguntarle a Dios las preguntas difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo voy yo a bregar con esto? ¿Hasta cuándo voy a sentir este dolor? Y podemos, pero también no podemos olvidarnos de la pregunta más importante: ¿quién?
quién tiene el control de todo esto que está pasando. Y ese quién es Dios, que tiene todo bajo su control en su soberanía. Recuerda, iglesia, que Dios nunca promete que te salvará de todo sufrimiento, aunque puede en cualquier momento sacarnos del sufrimiento. Pero sí Él promete que estará contigo a través del sufrimiento. Recuerda las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama te abrazará. Pero recuerda que aún así tenemos que pasar por el río y tenemos que pasar por el fuego. Isaías 41:10, uno de los versículos favoritos míos, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Recuerda que cuando sufrimos, el Señor nos ayuda a llevar tanto nuestras cargas como las cargas de otros, como dice Pablo en Gálatas 6:2. Y que podemos hacer el bien que queremos recibir de otros, como dice Jesús en la regla de oro. Y que podemos ser piadosos. Y que podemos ofrecer paz en vez de retribución, reconciliación en vez de destrucción. Y aquí quiero que recordemos un pasaje bien importante, que el Señor se lo daba a Jorge también cuando estaba hablando yo el jueves. Jorge me habló de Job. Y vamos a recordar a los amigos de Job ante su sufrimiento. Y el contexto recuerda que Job ya había perdido todo lo que tenía: sus hijos, sus criados, sus animales y hasta su salud. Y en Job capítulo 2 leemos el versículo 11 al 13. Escucha o sígueme en tu Biblia. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Iglesia, cuando los amigos de Job se sentaron junto a él en silencio, empatizando en su dolor, esto ayudó a Job a desahogarse. Pero recordemos también que cuando estos amigos hablaron, no hablaron lo que era recto de Dios, mas incitaron a Job y lo juzgaron. Un juicio de censoría, sin discernir la voluntad de Dios y sin tener el bienestar de Job en mente, como leemos en Job 42. Tenemos que resistir la tentación de tratar de explicar el sufrimiento que otros están pasando. Dios nunca le explicó a Job el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, Job aprendió a través de él mismo. Como leemos en Job 42, 5 y 6, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Iglesia, pidámosle a nuestro Padre que nos dé discernimiento en cómo navegar no solo nuestro sufrimiento,
por el sufrimiento de otros. Esta es la esencia de lo que Jesús dice en este pasaje. ¿Cómo buscar el bienestar de otros dependiendo en Dios nuestro Padre en oración, pasando juicio sabio y oportuno para el bien de la persona? No usurpemos el sitio de Dios en su soberanía cuando Él trae o deja que el sufrimiento pase a unos como a otros. No es nuestro lugar. ¿Sabes cuál es el lugar de nosotros? El pedirle a Dios, el saber cómo consolar y dar esperanza a los que están caídos. Un abrazo oportuno, un te amo, cuando es lo que la otra persona quiere escuchar. Y también no decir nada, estar al lado de la persona, llorar con la persona en silencio, estar con ellos. Yo quiero terminar este sermón recordando las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 15. Permítanme leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Escuche, iglesia, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios.